supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy estamos transmitiendo una vez más aquí desde su casa, Iglesia Familias en Cristo, en la ciudad de Bogotá. Un saludo muy especial a los hermanos de la Iglesia de Cartagena, a los hermanos de Supía y los hermanos que el Señor permite que llegue esta transmisión. Bueno, mis amados, el Señor me ha permitido traer este nuevo mensaje el día de hoy, el cual se titula La doctrina del bautismo. Entonces, la doctrina del bautismo es un principio básico que usualmente todo creyente debe hacer en su nuevo caminar con el Señor. Son rudimentos básicos de la doctrina cristiana, pero es necesario conocer con base bíblica para evitar ser engañados y precisamente tener claro el paso que el creyente da en fe. Entonces, usualmente cuando escuchamos acerca de la palabra bautismo en nuestra cultura latina, entonces inmediatamente lo asociamos con el bautismo de niños que practica la iglesia tradicional, como un sacramento o como un dogma de la iglesia católica. Pero realmente, aquí ya surge una pregunta, pero realmente la Biblia enseña acerca del bautismo de niños. Es lo que vamos a tratar de escudriñar el día de hoy por medio de su escritura. Así que pedimos al Señor que ponga gracia, favor, denuedo para poder impartir este mensaje y que sea de bendición a nuestras vidas y que traiga libertad. Entonces, cuando preguntamos a los padres de una criaturita que va a bautizar su hijo, su bebé, allí por la iglesia tradicional, le podemos preguntar que ellos por qué lo hacen, y ellos tal vez nos responderían que realmente no lo saben, que posiblemente lo hacen por tradición, y pues realmente serían los argumentos que ellos tienen. Ahora bien, no hay ningún versículo bíblico que apoye esta doctrina de bautizar niños. Y si lo hay, por favor déjenoslo saber en los comentarios. Así que hoy vamos a escudriñar para tener evidencia bíblica acerca del bautismo. Número 1, ¿qué es el bautismo? Número 2, ¿para quién es el bautismo? Número 3, ¿qué representa el bautismo? Número 4, ¿en qué momento debo bautizarme? Y número 5, ¿realmente es el bautismo para salvación? Entonces, número 1, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un paso de obediencia y de fe donde cada nuevo creyente va a las aguas realizando una declaración pública de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto de acuerdo a la ordenanza que dice en Mateo 28, 19, 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Y una promesa es que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué nos bautizamos los creyentes, los cristianos? Porque es un mandato bíblico allí de la Gran Comisión. Y cuando dice que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de una misma persona. Entonces, obviamente, por eso dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque hay una doctrina, en especial la doctrina pentecostal unitaria. Ellos bautizan únicamente en el nombre de Jesús. No bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino únicamente en el nombre de Jesús. También ellos aseveran que el bautismo en agua es para salvación. Vamos a mirar también a través de la Escritura si realmente esto es así. Entonces, número 2, ¿para quién sería entonces el bautismo? Entonces, número 1 es para personas adultas con conciencia de pecado. Número 2, según Mateo 28, es para discípulos. ¿Quién es el discípulo? Es un seguidor de Cristo. El discípulo es un creyente. El discípulo es aquel que es instruido en la palabra del Señor. El discípulo es aquel que camina conforme a la voluntad del Señor. Eso es un discípulo. Entonces, para esos discípulos es el bautismo allí en agua, que somos conocidos según Hechos 11:26 como cristianos, como seguidores del príncipe Mesías. Ahora bien, pregúntale a un bebé a ver acerca de su pecado,
o que se arrepienta, a ver qué te va a responder. Entonces tengamos presente que los niños no tienen conciencia y mucho menos conciencia de pecado. Jesús en Mateo 19:14 dijo: pero dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea que aquí ya vamos encontrando que un niño, un bebé, no necesita ser bautizado. La Biblia realmente no enseña el bautismo de niños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia de pecado. De pronto así hayan sido concebidos en pecado, pero él no tiene conciencia de pecado. Por eso es que cuando un niño muere, creemos por la misma palabra que el niño va a la presencia de Dios, no que va a un juicio ni que va al Hades. Entonces, el bautismo es para los creyentes. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que seguimos encontrando que el bautismo es para los creyentes, para todo aquel que ha comenzado su fe en el Señor Jesucristo, que ha puesto su confianza en el unigénito Hijo de Dios. Entonces esta persona es la que debe realmente proceder al bautismo. También quiero aclarar que el bautismo es válido una sola vez. Hay doctrinas que cuando la persona viene de otra congregación y esta persona ya se había bautizado, vuelven y lo bautizan, porque ellos argumentan que ese bautismo no tiene validez alguna. Esto es completamente falso y es una herejía. Si la persona se bautizó con conciencia y lo hizo de todo su corazón, pues ese bautismo es válido y solo tiene que hacerlo una sola vez. Número 3. ¿Qué representa el bautismo en agua? Entonces el bautismo en agua es una confesión, número 1, una confesión pública de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También representa la obediencia en su palabra y en sus estatutos. Representa también nuestra fe, que nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Esto, la predicación de Juan el Bautista era un preludio a la llegada de un Mesías Salvador. Su predicación era diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, en base a este mensaje de Juan el Bautista, es que las personas en fe eran bautizadas públicamente para reconocer que necesitaban un Salvador y con conciencia de que eran pecadores. En Mateo 3:11 encontramos que dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces entendamos también que la palabra bautizo tiene su raíz griega su raíz griega, que significa baptizo, que significa inmersión en agua. Y también tiene sus raíces en el judaísmo o en el antiguo pacto, donde se hacía el rito del lavamiento en agua para purificación. Era lo que mandaba la ley de Moisés, eran las obras, lo que encontramos allí en el Antiguo Testamento, el rito de la purificación. Número 4. ¿En qué momento debo bautizarme o en qué momento debo hacerlo? Pues realmente vemos que la Biblia no da un parámetro exacto de tiempo, pero sí nos muestra que los creyentes tan pronto creían, daban o accedían en fe a bautizarse, lo hacían inmediatamente. Entonces la Biblia no da un margen de tiempo. Encontramos personas que llevan mucho tiempo de creyentes y no se han podido bautizar porque de pronto la iglesia no ha programado bautismos, o porque el día que los programaron la persona no pudo asistir. Y hay personas que pasan mucho tiempo y no se han bautizado. Vamos también a darnos cuenta más adelante que significa esto o qué representa esto. Si la persona que se ha bautizado es salva o no es salva, también vamos a estar viendo por la escritura. En Hechos 2:38 encontramos una cita donde dice: Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí obviamente Pedro está haciendo la narración donde se dice. Aquí obviamente Lucas está haciendo la narración donde Pedro dice arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Esta es otra cita que cogen los pentecostales unitarios para decir que el bautismo es únicamente en el nombre del Señor Jesús. Le quiero poner un ejemplo, es como la oración en Mateo dice que cuando oremos hagámoslo en el nombre del Padre. ¿Cierto? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Pero hay personas que pueden hacer su oración, Señor Jesucristo, amado Dios. No, esto no altera realmente el resultado, porque recordemos que estamos hablando de una misma persona manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces esto sería realmente no tener base bíblica para enseñar que si el bautismo se hace en el nombre del Padre o del Espíritu Santo, entonces que realmente no tiene validez alguna. Ahora bien, también vamos a encontrar allí en el libro de los Hechos el bautismo de Cornelio, el centurión romano, uno de los primeros gentiles en ser bautizados. Y dice allí en Hechos 10:47 precisamente, usted puede leer en su casa allí todo el capítulo 10 de Hechos para tener realmente presente la historia allí entre Pedro y Cornelio. Pero realmente al final de este capítulo dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:48 y dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron a Pedro que se quedase allí por algunos días. Recordemos que Pedro estaba allí en casa de Cornelio. Este centurión romano estaba allí exponiendo el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente pues al final, porque habían personas que creyeron, por eso dice que los mandó bautizar. Entonces también podemos encontrar este principio de que no hay que hacer un curso pre-bautismo, ¿cierto? Pues es importante que la persona pues tenga claridad qué es lo que va a hacer, pero realmente tampoco es que sea indispensable, obviamente, que la persona tome un curso. Hay iglesias que ponen, obviamente, según los rudimentos del hombre, ponen algunos obstáculos. Es más, inclusive hay doctrinas que le cobran a la persona el bautismo. Esto realmente es una herejía. Y número 5, entonces realmente es el bautismo para salvación. Entonces de antemano le puedo decir que la respuesta contundente es no. Miremos por qué no. Hay muchos ejemplos. El ejemplo más claro que puedo ver en la Biblia es cuando el Señor Jesucristo estaba allí en la cruz y dice que habían dos malhechores y uno de ellos, recordemos que le estaba injuriando, diciéndole, vamos, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Salvaste a otros, pues sálvate a ti mismo. Pero recordemos que el segundo ladrón, que cita la escritura, simplemente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces también encontramos allí la respuesta del Señor Jesús, que al que le injuriaba no le respondió absolutamente nada, pero a este ladrón que hizo esta declaración pública de fe, obviamente el Señor le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea que el Señor le perdonó, o sea que el Señor le amó y el Señor le salvó. Obviamente no podía ser redimido de la muerte física porque ya estaba allí establecido que tenía que morir, pero sí el Señor lo iba a redimir de la muerte eterna. Por eso le digo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces obviamente hemos enseñado en otros mensajes acerca de qué pasa después de que la persona muere, pero encontramos allí que el Señor no le puso obstáculos, le dijo, bueno, yo quisiera de pronto de mil amores salvarte, pero el problema es que no te has bautizado. Entonces encontramos que realmente no le dijo eso allí a este ladrón. Tengamos presente que la obra de la cruz fue la obra más completa, no le faltó absolutamente nada. O sea que gracias al sacrificio del Señor Jesucristo allí en la cruz es que tú y yo ahora tenemos el perdón de los pecados, es que tenemos acceso allí al Padre Celestial y no le podemos añadir ninguna
obra, ni el bautismo, ni las ofrendas, ni los diezmos, ni todas estas cosas que las doctrinas o rudimentos de hombres están sacando para manipular, tal vez dando a entender que la obra de la cruz fue incompleta, pero realmente esto es algo que no tiene base bíblica. El sacrificio de Cristo fue completo, y gracias a ese sacrificio, gracias a nuestra fe en el Señor Jesucristo, es que ahora tú y yo podemos ser salvos. De hecho, también Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo más conocido en el pueblo cristiano, y notamos que allí no está condicionando la salvación al tema del bautismo. En Juan 3:36 allí encontramos el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad. Dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad es haber rechazado la gracia del Señor Jesucristo. Aquí no está hablando absolutamente nada. Citamos Juan 3:16, Juan 3:36 y esas dos escrituras que son muy conocidas, que son muy claras, que son muy contundentes, no nos están mostrando que la salvación es por obras de la ley, que es por el bautismo, que es por la circuncisión, que es por aprender hebreo, que es por ser descendiente de una tribu específica. No, realmente la salvación únicamente es por la fe en el unigénito Hijo de Dios, y la Biblia es clara: el que tiene al Hijo tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene absolutamente nada. Así que no podemos alinear el bautismo al tema de la salvación. ¿Por qué le digo también esto? Porque usualmente ha pasado, y yo creo que si hay ministros del evangelio escuchando, nosotros nos ha pasado que a veces nos llaman algún familiar o algún conocido que tiene una persona en el hospital, allí tal vez en estado delicado de salud, y nos invitan a que nosotros oremos por ellos. Nosotros pues obviamente vamos, les predicamos el evangelio del Señor Jesús, y obviamente pues lo hacemos conforme a la escritura, y creemos que si la persona allí en el hospital pues recibe la palabra de salvación, la persona se arrepiente, la persona coloca su fe en Jesús, pues la persona puede ser salva. Pero imagínense entonces decirle al familiar: qué pena, pero no podemos asistir porque ya no hay nada que hacer, de pronto su familiar está ya en un estado terminal, no va a haber tiempo de bautizarlo, entonces si no se bautiza pues obviamente no va a ser salvo, así le prediquemos el evangelio. Pues eso sería algo, perdónenme la expresión, algo ridículo, sería algo de antitestimonio. Entonces nosotros los predicadores o los creyentes, cuando visitamos los enfermos, lo hacemos en fe, sabiendo que es el Señor mismo el que perdona los pecados allí de estas personas. Pero ¿por qué los pentecostales unitarios argumentan que el bautismo es para salvación? Ellos sacan de contexto un versículo, lo sacan sacan este texto de su contexto original y lo vuelven un pretexto. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, si leemos hasta ahí, obviamente nos vamos a dar cuenta que la persona tiene que creer y obviamente tiene que bautizarse para ser salvo. Pero si le seguimos leyendo el versículo, dice: mas el que no creyere será condenado. No dice el que no se bautizare será condenado, dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces debemos siempre, dentro de las reglas de la hermenéutica, mirar el texto, todo el contexto. A veces nos toca ver el pasaje anterior, el pasaje siguiente, para entender la situación y no quedarnos con un solo versículo, porque efectivamente Marcos 16:16 aparentemente está dando esta aseveración, pero tenemos que mirar todo el contexto bíblico, mirar más citas bíblicas, porque tal vez de un solo versículo sacado de su contexto no podemos hacer doctrina, y es lo que le pasa tal vez a esta denominación. Marcos 1:4 también nos dice que Juan bautizaba allí en el desierto, dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Recordemos que Juan el Bautista es primo, es familiar del Señor Jesucristo, pero él vino antes que el Señor Jesús. Pero dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Pongámosle un momentico lógica, pongámosle sentido común. Entonces, si el bautismo salvara, y obviamente como dice aquí el versículo que era para arrepentimiento, para perdón de pecados, pues sencillamente no hubiera habido necesidad del sacrificio del Señor Jesucristo, porque pues si el bautismo en sí era para perdón de los pecados, el bautismo en sí salvaba, pues obviamente no hubiera habido necesidad de que el Señor Jesucristo hubiera ido allí siendo inocente a una cruz a morir por nuestros pecados, porque si el bautismo salva, pues entonces yo creo que nosotros se nos hubiera dado la orden bíblica de dedicarnos a predicar únicamente acerca del bautismo, que las personas se bauticen para perdón de pecados y para salvación, pues sería tal vez, digámoslo naturalmente, algo más sencillo. Pero realmente esto no es lo que enseña la Biblia. Obviamente el bautismo de Juan, obviamente era para arrepentimiento de pecados, ¿cierto? Pero en la fe en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, en lo que Él pagó allí, porque realmente pues a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre, es que nosotros obtenemos realmente el perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? Que obviamente el bautismo simplemente es un paso de fe, es un paso de obediencia que debe hacer, no que tiene, que debe hacer todo creyente. Ojalá que cada creyente que tan pronto llegue al Señor, allí en la iglesia donde el Señor le ha permitido estar, la persona se pueda bautizar, dar ese paso de fe y de obediencia. Y si hay alguna persona que es creyente y aún no lo ha hecho, pues lo invitamos allí en su iglesia, puede hablar allí con su pastor, puede hablar allí con los ministros. ¿Para qué? Para realizar estos bautismos. Obviamente el bautismo enseña la palabra que es en agua, es en inmersión. Obviamente el bautismo original que encontramos en la Biblia es que Juan bautizaba allí en el río Jordán. Hay personas que lo pueden hacer a la orilla del mar, hay personas o iglesias que lo hacen en una piscina. No tiene esto ningún inconveniente, pues qué bonito es poderlo hacer en un río. Pero por ejemplo nosotros que estamos en una ciudad, el río más cercano, digamos el río limpio, porque tampoco podemos ir a cualquier río, entonces queda obviamente pues como a unas 2 horas afuera de la ciudad. Entonces hay iglesias que obviamente por facilidad pues arman una piscina y realizan allí sus bautismos. Cuando el Señor nos permitió ir allí a Cartagena en el mes de marzo, allí realizamos bautismos y inicialmente los íbamos a realizar allí en el mar, pero había una mujer en estado de gestación y obviamente pues es riesgoso y es peligroso que una mujer en estado de gestación entre al mar. Entonces, ¿qué hicimos? Que armamos allí una piscina que tenía el hermano de esta casa, armamos una piscina y realizamos allí estos preciosos bautismos. Entonces es en agua y no importa si es en la piscina, no importa si es en el río, no importa si es en el mar, no importa si es en un estanque, lo importante es que haya agua. Entonces también obviamente entender que el bautismo no salva. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces recordemos que el rito de la purificación que se hacía en el Antiguo Testamento tiene que ver con las obras de la ley, y Romanos 3:20 dice que ya no es por obras, que por obras ningún ser humano va a ser justificado. Entonces por eso no podemos alinear el bautismo a la salvación. Romanos 3:28 termina diciendo Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que nuestra justificación es por nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien es el gran yo soy, quien es el camino, quien es la verdad, quien es la vida, quien es el buen pastor. Amén. Entonces, ahora bien, ¿cómo lo realizamos? Como les decía, usualmente lo hacemos en agua, a las afueras de la ciudad, en un río.
otros lo realizan, como les decía, en la piscina, pero realmente esto no tiene relevancia alguna. Que sí puedo encontrar que únicamente hay un impedimento para no bautizar a una persona, y es que la persona rehúse, la persona rechace a creer en el unigénito Hijo de Dios, o que no esté completamente seguro del paso que va a dar. Le pongo un ejemplo. Usualmente cuando hacemos bautismo, se va a bautizar una persona específica. Esa persona pues invita a su familiar, a su esposa, a sus hijos, a un conocido, y no significa que de pronto, como estemos allí, entonces vamos a bautizar a las personas que están acompañando allí a la persona a dar ese paso de fe. Vamos a bautizarlos de una vez, porque realmente pues no tendría realmente validez, porque la persona no cree. Yo le garantizo que si la persona, el acompañante, va y le decimos venga, bautícese, que no hay inconveniente, pues de pronto la persona en respeto y en obediencia lo puede hacer, pero realmente la persona no tiene su fe completa o severa en el Señor. Entonces, por eso usualmente cuando hacemos el bautismo le preguntamos a la persona, ¿tú crees que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios conforme a la Escritura? Y la persona pues obviamente responde, sí, yo creo. Entonces la persona, al responder, obviamente nosotros como ministros del Evangelio le decimos: nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la forma como realmente nosotros lo hacemos. Y quiero concluir este corto mensaje porque realmente es corto. Recuerde que este tema del bautismo en agua es algo que nosotros enseñamos a los nuevos creyentes. Son los rudimentos básicos de la fe, pero el Señor nos permitió, colocó en nuestro corazón exponer este mensaje a ustedes, porque como le digo, hay doctrinas que están poniendo tropiezo, aseverando, argumentando, sacando textos de su contexto, diciendo que si la persona cree pero no se bautiza, la persona no es salva. O sea que si una persona creyó, vino a la iglesia y de pronto la persona pues por diferentes circunstancias murió, pues que la persona no es salva. Entonces, como les expliqué con versículos anteriores, esto es completamente antibíblico, esto es dureza de corazón, esto es volver otra vez a las obras de la ley. Y quiero terminar obviamente con una historia que encontramos allí en Hechos capítulo 8, desde el versículo 26 al 40, y se titula Felipe y el etíope. Dice así en Hechos 8:26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, ¿qué significa un etíope? Que era de una región de Etiopía. Eunuco, ¿qué es eunuco? Pues sabemos que eunuco era una persona pues que era castrada o realmente se había hecho eunuco por causa de Cristo. Usualmente los eunucos, como este que nos cita aquí la Biblia, era funcionario de la reina de Candace. ¿Qué significa? Que obviamente las personas que estaban a la custodia de las reinas pues tenían que ser eunucos. Entonces dice que él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea que podemos ver que hasta ese tiempo ya tenían parte de la escritura, ya tenían los manuscritos, y este hombre estaba leyendo allí al profeta Isaías. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33, mas en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe:
te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesús, le anunció el evangelio de salvación, le anunció las buenas nuevas. Versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta cierta agua, no dice si era un río, si era un estanque, si era una quebrada, pero había agua. Entonces dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, mire lo que le dijo Felipe allí en el versículo 37. Felipe le dijo, si has hecho un curso prebautismo, con mucho gusto. Si has cancelado en la tesorería de la iglesia, con mucho gusto. No. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Qué respuesta tan certera, tan contundente y tan llena del Espíritu Santo. Lo único que le preguntó, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces lo que le dijo Felipe aquí, obviamente al eunuco, como les decía, es la misma pregunta que nosotros muchas veces le hacemos a las personas que se van a bautizar, si creen de todos su corazón que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que es el Señor, que es el Salvador del mundo conforme a las Escrituras. Y las personas obviamente responden allí como Felipe, pues creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en el versículo 38 dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios por esta narración bíblica, por este suceso, por este evento, donde vemos que este eunuco, movido en fe, que leía allí de camino al profeta Isaías, había creído que Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. No nos dice la Biblia qué tiempo llevaba el eunuco de creyente, si se congregaba, si no se congregaba. Simplemente nos muestra que él estaba leyendo las Escrituras y que tenía comprensión, o sea que era creyente. Y en el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. O sea que fue traspuesto. Recordemos que la Biblia enseña acerca del arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses del versículo 13 al 18, habla del arrebatamiento de personas que son traspuestas. Allí está hablando cuando regrese el Señor Jesús. Encontramos en el Antiguo Testamento Enoc y Elías fueron traspuestos, fueron arrebatados vivos allí al cielo, pero Felipe no fue arrebatado inmediatamente al cielo, sino obviamente en el versículo 40 dice que pero Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, qué bonita historia, qué tremenda narración que nos muestra la Biblia, donde podemos ver la sencillez del evangelio, donde podemos ver la sencillez del bautismo, el cómo debemos hacerlo. Entonces, esperamos que este corto mensaje sea de bendición a cada una de sus vidas. Póngalo por obra. Si usted ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador y no se ha bautizado, le invitamos para que se pueda bautizar y continúe dando pasos de fe y de obediencia en el Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo y si el Señor lo permite, nos vemos en una siguiente emisión. Bendiciones.